buenas tardes. Mi invitada de hoy comenzó su trayectoria en los medios en su ciudad natal, Santiago de Cuba. Es licenciada en Educación en la especialidad de Inglés, periodista, presentadora y en la actualidad nos mantiene informados a través del noticiero Al Mediodía. Con esta pequeña reseña me imagino que ya sabes que vamos a recibir con mucho cariño entre tú y yo a Irma Shelton. Bienvenida. Entre tú y yo. Sinceridad y sin secretos entre tú y yo. Bueno, de inmediato converso con mi invitada. Voy a ser como ella, que ha aprovechado muy bien el tiempo en la vida. Bienvenida, Irma, ¿cómo estás? Muchas gracias, Irela. Muy bien, estoy muy bien y además muy contenta de estar con este colectivo. Gracias a ti por aceptar la invitación. Irma, bueno, cuando estábamos preparando el programa, vi que tienes una vida tan rica, tan intensa, que vamos a ver si somos capaces de poderla trasladar hoy aquí a los televidentes en el tiempo que tenemos. Eres licenciada en Educación en Inglés, como dije al principio, pero llegaste a ejercer la docencia. ¿Dónde la ejerciste? Cuéntame. Sí, vamos a remontarnos unos cuantos años atrás. Hace muchos años. Me gradué en 1900, soy santiaguera de nacimiento, estuve hasta los 35 años en Santiago de Cuba, haciendo incluso vida profesional como profesora y ya después como locutora de Teleturquino. Primero era Telerebelde, después Teleturquino. Y bueno, sí, tuve una primera etapa como egresada del Instituto Superior Pedagógico Fran País de Santiago de Cuba en la licenciatura en inglés. Y ahí, después de terminar en este instituto, pues comencé a ejercer como profesora de inglés en el preuniversitario de la vocacional Antonio Maceo. Eran estudiantes adolescentes, yo era apenas de 18 años, mis estudiantes eran de 17, así que no había mucha diferencia, pero me sentía muy bien. Fue una etapa muy bonita, muy enriquecedora y que me dio muchas herramientas para el resto de lo que tuve que afrontar después en la vida. Bueno, Irma, tenemos que hablar de todas tus facetas, pero vamos a empezar por la locución. ¿Siempre sentiste esa atracción por ella? Me llamaba mucho la atención todo lo que sucedía en la televisión. Yo soy una ferviente televidente, yo veo todo en la televisión, desde un noticiario hasta un buen teatro, un musical, lo disfruto. Y eso te da como una especie de cultura a la hora de conocer, de saber qué es lo que sucede en pantalla y curiosidad de cómo se hace eso que sale en la pantalla. Fue así, fue como un bichito que me fue picando hasta que pude lograr llegar a ese medio. ¿Cómo no? Bueno, también en Santiago de Cuba tú fuiste presentadora fundadora del Cabaret Tropicana en Santiago de Cuba. Año 1990. Ahora lo haces en el Parisien. Ahora sigo trabajando en el Parisien. En el Parisien. Cuéntame de esa experiencia. Maravilloso. ¿Sabes? Es algo mágico. Es hacer algo por el día que te nutre, que te entretiene, que, digamos, te retroalimenta y por la noche ir para un lugar de fantasía, donde vas a desconectar. Estoy seguro que eso nunca olvidará de mi cultura. Queridos amigos, así finaliza nuestro espectáculo en la noche de hoy. Una recreación de la cultura cubana, imbricada en la región latinoamericana. En el Cabaret Parisien del Hotel Nacional de Cuba, Cubano, Cubano.
tienes que trabajar, pero lo haces en un lugar mágico, de colores, de glamour, de belleza. Todo eso te desconecta, te relaja realmente. Es así. El cabaret es mágico. Es mágico. Es mágico. Y sobre todo la relación con el público. Sí. Tienes que volverte un poco psicóloga, a ver cómo se mantiene, ir midiendo la temperatura del público. Realmente yo soy presentadora, yo más bien, yo no me siento como animadora, yo soy presentadora de un espectáculo, presento y despido el espectáculo. El animador sí tiene que ya congeniar un poco más con el público, tiene que hacer reír, en fin, son otros gajes, pero el presentador, que es mi papel en este caso, es presentar y despedir un espectáculo, es propiamente lo que hago. Bueno, cuando llegas a La Habana, ¿llegas directamente a la televisión? Llego directamente a la televisión. Llego ¿En qué pasa? En el año 1996, 35 años. Ya había sido profesora, ya había sido presentadora, había sido locutora en Teleturquino y vengo a seguir buscando, digamos, otra escala profesional. Otra escala profesional. Y entonces vengo buscando lo mismo en espectáculo que en la televisión. En la televisión, lo primero que apareció fue hacer el programa del mediodía de cartelera. Creo que alguien falló y me llamaron. Estaba entre las personas tituladas que podían hacer el programa y bueno, me llamaron y pude hacer carteleras en la TV. Era un programa, a ver, ahora mismo no recuerdo porque ha cambiado varias veces de nombre, pero era dar la programación del mediodía. Y en el cabaret, un día yo conociendo el Hotel Nacional de Cuba, veo que hay como especie de un mural o algo de eso promocionando su espectáculo y digo, ay, aquí hay un cabaret. Da la casualidad que estaban montando un nuevo espectáculo. Un espectáculo que no tenía presentador. Pero yo voy con mis cartas, mis credenciales de que venía del Tropicana Santiago, hablo con el director que me hizo esperar bastante esa tarde. Y le digo, mire, yo vengo del Tropicana, así, así. Me dijo, yo no tengo concebido ninguna presentadora para este espectáculo, pero voy a tenerte en cuenta. Y efectivamente me llamó, nos pusimos de acuerdo para hacer la introducción, qué sé yo. Yo misma la escribí, se lo hice bilingüe, además porque tenía esa facilidad, y me dejaron. Y llevo casi 23 años haciendo el parisien, trabajando el parisien. Eso fue mucho antes de yo ser periodista, que también yo ejerzo en la actualidad. Así que nunca lo he rechazado después que conocí ese mundo. Claro. Bueno, ahora yo te propongo una pausa y luego vamos a hablar de Irma Shelton, la periodista. ¿Está bien? Muy bien. Porque esto es así, entre tú y yo. Hola, qué gusto saludarnos. Nos volvemos a encontrar entre tú y yo, justo aquí en la casa de una de las personalidades de la cultura cubana cuya trayectoria ha trascendido desde la radio y la televisión. Así que te invito. 1969 marca el inicio profesional de Héctor Armas Duque, pero solo en la radio y la televisión porque ya había comenzado desde hacía 4 años como instructor de teatro. Esos inicios fueron 4 años antes como instructor de teatro. Bueno, incluso fueron mucho antes, porque yo empecé desde niño, cuando con el arribo de la televisión, yo empiezo, influenciado por lo que veía en la televisión, empecé a hacer sketches a mi manera y lo representaba con mis amiguitos y demás. Y después me fui inclinando hacia el teatro a través de la secundaria básica. Ya yo trabajaba, yo era obrero, y era nocturna la secundaria básica, pero el primer grupo de teatro que se hizo, ahí entré yo, y ahí me fui aficionando al teatro y eso, y terminé siendo instructor de teatro, y entonces me evalué como instructor de teatro y conseguí una plaza en Santiago de la Vega, y ahí comencé mi carrera artística ya como profesional. Pero hablábamos de los inicios y hablábamos de radio y de todas las emisoras nacionales dentro y fuera de la capital, o sea, de instructor de teatro, cuando ya pasa a otras áreas de los medios, ¿por dónde es que empieza primero? Gracias a Roberto Álvarez San Martín,
que trabajaba conmigo en el Consejo Nacional de Cultura de Santiago de Las Vegas, él me orienta cómo podía entrar en la radio y entonces yo lo ayudé a él a entrar en la televisión, porque mis inicios en realidad fueron por la televisión. Caridad Bermúdez me presenta en lo que era la redacción informativa, dramática de la televisión nacional, y ahí yo empiezo a escribir Teatro Testimonio, que era un programa que se hacía los sábados. A los pocos meses, ya te digo, con Roberto Álvarez San Martín, yo lo ayudo a entrar en la televisión y él me ayuda a mí a entrar en la radio. Porque en aquella época la televisión tenía muchísimas más limitantes que ahora. Aunque se hacían grandes espectáculos, pero con muchas limitantes para un escritor. Y mi imaginación me pedía más. Y entonces me fui inclinando más hacia la radio. Pero nunca he dejado la televisión. Incluso llegué a escribir aventuras para la televisión. Una de ellas ganó Premio Caracol, que es El Águila, que muchos la recuerdan. Fue un éxito de público y de crítica. ¿Cómo ha sido su trayectoria en la radio? En la radio yo comencé por Radio Liberación. Y ahí estuve durante toda la existencia de Radio Liberación, que después desapareció y dio lugar a Radio Arte. Yo seguí escribiendo para Radio Arte. Y posteriormente, ya en la etapa final de mi carrera, empecé a escribir para Radio Progreso. Armas Duque, se dice muy rápido 55 años de trayectoria artística. ¿Cómo ha sido para usted? ¿Qué significado tiene estas 5 décadas de trabajo? Para mí no ha sido ningún sacrificio. En el momento de la creación, digamos, usted está 2 o 3 horas escribiendo y usted no siente el cansancio. Ni que el tiempo pasa. Ni que el tiempo pasa tampoco. Ahora, cuando usted pone el punto final del libreto que dice, ya terminé. Es una felicidad. Ahí, no, felicidad no. Ahí es cuando viene el desplome. Es como si hubieras cortado un campo de caña. Y hay alguien muy especial a quien usted le debe su entrada a Radio Progreso específicamente, a su esposa Orieta Cordeiro, también de mucha trayectoria en la radio. Sí, en efecto. Yo escribía para Radio Arte y bueno, ocasionalmente para cualquier otra emisora y la televisión, ¿no? Pero a Orieta le hizo falta porque ella era asesora de la novela de las 2 y se quedó sin escritor de puntería, y entonces me pidió a mí que escribiera algo para el espacio de la novela de las 2, y así empecé. Me gustó cómo se trabajaba, y trabajar con Orieta me gustó tanto que hasta me casé con ella, así que te podrás imaginar. Gracias, Armas Duque, por estos breves minutos de trayectoria que nos has regalado para los televidentes, y queda así, como siempre, entre tú y yo, así de cerquita. Hola, ¿qué tal? Soy Hanler Paredes y desde la web Al Día te doy F5 y te actualizo sobre lo que acontece en el mundo noticioso en la internet. El pasado 13 de septiembre, la actriz cubana Laura de la Uz debutó en El Corredor de la Muerte, la nueva serie de Movistar Plus, basada en el libro homónimo de Nacho Carretero y bajo la dirección de Carlos Márquez. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, vieja! Mírate la gorra esa, coño. ¡Ay, qué lindo tú estás! Pero qué flaco, ¿no? Tu padre te lleva seguro de la mano y corriendo. Dale, vamos para adentro. ¿Qué? ¿Qué te parece? Hogar. Está muy bonito. Muy bien. Mira lo que te trae. ¿Un regalito para mí? Te extrañé, mami. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Chocolatico! La trama cuenta la historia real del español estadounidense Pablo Ibar, que cumple cadena perpetua en una cárcel de Florida por un crimen que asegura no haber cometido. Luego de pasar 16 años en el corredor de la muerte, ha pasado el último cuarto de siglo intentando demostrar su inocencia. La serie trae por el momento 4 episodios, cada uno con 50 minutos de duración, que narran los 4 juicios a los que Ibar se ha sometido. Laura de la Uz asume el rol de Cristina, la madre de Pablo, mientras que este papel protagónico es interpretado por Miguel Ángel Silvestre. Van a ser unas semanas, mamá. ¿Cómo que solo una semana? Acabas de llegar y ya estás pensando en irte, ¿eh? Si por mí fuera, yo me quedaba aquí, te lo digo. Ayúdame ahí.
Oye, ¿qué te dijo tu papá? Ya tú sabes cómo es él. Toma. Suelta, Pablo, no empieces. Pablo, ¿y qué me voy? ¡Qué rico! El quinto episodio será presentado más adelante y mostrará el estado actual del caso. Los dejo con el tráiler de esta serie, así me despido, así te actualizo, entre tú y yo. Mr. Hound, do you see the man from the photograph in there? Yeah, do you recognize anyone? I do. Number 4. No te distraigas con tonterías. La pelota es tu futuro. Lo llevas en la sangre. ¿Qué es lo que tú quieres, Tania? No entiendo por qué tienes que tener una pistola como todos tus amigos gangueros. ¡Compadre! Sí, pero yo no soy como él. Pablito, puedes venir con nosotros. ¿Quieres meter a mí en un lío? Pablo. Que no quiero. Pero vistes como ellos. Hablas como ellos. Ahora vives con ellos. Yo no soy como ellos. La policía de Miramar ha localizado a uno de los sospechosos del triple asesinato. Abu Bakr. I didn't kill anyone. This is you. You're wrong. But that's you. Bueno, si Pablo no ha hecho nada, no hay nada que temer. Yo no los maté, yo no me voy a pasar la vida entera por algo aquí que no hice. They killed them in cold blood. Oh, ¿qué tú te crees? No puedo irme y seguir mi vida tranquila, sabiendo que tú estás aquí encerrado. Guys, look, you're a murderer. It's not me. Solo te lo voy a preguntar una vez, Pablo. ¿Lo hiciste? Lo que dice esta gente que has hecho. No, papá, yo no lo hice. Te lo juro. Lo siento. Me van a dar pena de muerte. Te vamos a sacar de aquí, Pablo. Te vamos a sacar de aquí. Tú no te preocupes, te vamos a sacar de aquí. Entre tú y yo. Seguimos conversando con Irma Shelton. Irma, antes de hablar de tu faceta como periodista, me gustaría conocer por qué te motivó a estudiar el periodismo. Fue algo muy casual, Irela. Realmente yo me encontraba trabajando en Radio Enciclopedia y la directora de entonces, la compañera Edelsa, parece que salió una convocatoria y llegó a ella y la compartió con los trabajadores a ver si algún graduado de nivel superior le interesaba redireccionarse hacia el periodismo, no solamente para que después tributara para la emisora, sino para que se formara, para crecer profesionalmente. Y me preguntó justamente a mí, me dijo, Irma, ¿no te interesaría estudiar periodismo? Yo como que me quedé choqueada porque nunca, no me había pasado por mi mente ser algún día periodista. Irma, le dije, ay, Edelsa, yo lo voy a pensar, realmente, lo vi, pero no, como que me choqueó, me tomó por sorpresa, ¿no? Y le dije, yo lo voy a pensar. Después lo consulté con mi familia en la casa y me dijeron, ay, mami, sí. Bueno, le dije, sí, aceptar, pero con el respaldo de la familia, porque implicaba un esfuerzo realmente y había que complementarse ahí. Pero sí, me ayudaron y pude hacer mi año de reorientación al periodismo, que es como se llama el curso que yo pasé aquí en la Facultad de Comunicación, porque al ser graduada de nivel superior solamente impartieron las asignaturas que tenían que ver con el periodismo. Bueno, ¿y a partir de ahí? Y a partir de ahí, eso fue en el año 2000, a partir de ahí, pues conocí a una persona que era maravillosa y que ha sido un poco que mi ángel de la guardia, que se llama Julia Canda. Y Julio me llevó al sistema informativo, me presentó allí a la compañera Irma Cáceres, que era entonces la compañera que estaba al frente de la redacción internacional dentro del sistema informativo. Y empecé como locutora, pero ya como había sido graduada, o sea, podía desempeñarme como periodista, pues ella me empezó a dar algunas tareitas ya y me obligaba ya de una vez a irme involucrando un poco en lo que es la política internacional. Nada fácil, Irela, muy complejo, mucho estudio, tienes que
superarte constantemente. He tenido que pasar cursos en el IRRI, del mundo árabe, de contemporáneo, de política latinoamericana, de ética periodística, de cómo comportarse. Saludos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde La Habana, Cuba, les saludan Raúl Cidrón e Irma Shelton. Comienza la emisión del sábado, el noticiero del mediodía, como siempre con nuestros titulares. Hay una asignatura que, una de las tantas que pasé en el IRRI, que es de protocolo, y me encantó, porque te muestra cómo comportarte en los lugares. Se les imparte justamente a las personas que van a trabajar en relaciones internacionales en el mundo entero, nuestros embajadores. Pero me enteré del curso y lo pasé. Y descubrí otro mundo de cómo comportarse, cómo situar la bandera en los lugares públicos, cómo ir a una recepción, o sea, cómo comportarse en una vía pública. Y eso te ayuda, te ayuda grandemente. Es cultura, es cómo prepararte para la vida. Con la sociedad, para la vida. Maravilloso. Bueno, una semana de Irma Shelton. Me imagino que de día, a ver cómo funciona eso, porque yo cuando lo leí dije, bueno, ella es redactora, es periodista de lunes a viernes, entonces el sábado es la conductora del noticiero al mediodía, el sabatino, de ahí no es la redactora, es la conductora. ¿Cómo tú combinas todo eso? Ya un poco que estoy acostumbrada, pero sí, es levantarse duro, temprano, es levantarse muy temprano, a las 7 de la mañana, a 8:30 tengo que entrar en la redacción y trabajar desde ese momento hasta a la 1 de la tarde, que ya sale el noticiero, redactar en ese momento un segmento de política internacional, tributarlo al noticiero del mediodía. Eso sucede de lunes a viernes. Te preguntamos, ¿qué está pasando hoy en Brasil? Buenas tardes a ti, Diana, a los amigos televidentes. Hoy la izquierda de Brasil recuerda efectivamente los 500 días de injusticia, pero también 500 días de dignidad. Así lo escribió en Brasil 247 el columnista Emir Sader. Y es que Lula está convencido de morir inocente y digno antes que avasallado por la injusticia. El sábado puedo dormir un poquito más en la mañana. Y entonces ya me preparo para conducir el noticiero. Por la tarde normalmente descanso un poquito y a las 9 de la noche entro en el Parisien. Eso es todos los días. Hay personas que me dicen, ¿eso es fin de semana nada más? Le digo, no, eso es todos los días. Termino de trabajar a las 12 de la noche. O sea que yo descanso. Y cuando uno llega del Parisien, uno no puede dormirse enseguida. Que va, por supuesto. Yo a esa hora me pongo a ver un poco de televisión, a bajar las tensiones hasta que me quede dormida. Pero no es así, o sea que me vengo acostando casi a la 1 de la mañana todos los días. Irma, ¿qué distingue, qué diferencia al noticiero, qué lo hace diferente el del mediodía, el sabatino, al resto de los noticieros de nuestra televisión? Yo pienso que es el noticiero que tributa más noticias internacionales. En los demás noticieros lo que veo es que hay un segmento pequeño dedicado a la política internacional. Son más noticieros de lo que sucede en Cuba. El noticiero del mediodía yo lo veo que tributa más noticias del acontecer internacional. Hay personas que les gusta, hay personas que no. Hay personas que prefieren que le hablen más de lo que sucede en el país. Y a eso estamos convocados todos los periodistas. Yo pienso que debemos reflejar más la realidad que vive el cubano. Pero el noticiero del mediodía, de lunes a viernes, se caracteriza por tener más noticias, más informaciones internacionales. Hay varios segmentos dedicados a eso. Hay un segmento económico de economía internacional, hay un segmento de política internacional y está el que yo hago que es como, digamos que explicar un poco, que comentar con videos, con información gráfica sobre un acontecimiento determinado. Hoy trascienden dos informaciones muy importantes y la primera está relacionada con una solicitud
de fondos que hizo la UNICEF para brindar ayuda a miles de niños en ese país. El Noticiero del Mediodía se ha propuesto darle un aire renovador, sobre todo más con los tiempos, con los públicos, con la visualidad actual. Bueno, por aquí pasó justamente ya su director, Lázaro Manuel Alonso, un muchacho joven, dinámico, entusiasta, y todo eso se lo ha inyectado al colectivo del Noticiero del Mediodía. Y realmente nos ha convocado a eso, a reestructurar todo lo que es la información y cómo brindarla al público. Es una manera de hacer más dinámica, ha puesto a los conductores a caminar, sí, a moverse, a decir la información con otro lenguaje. Y bueno, nos tiene arrastrados, convocados a todos a hacer de una manera diferente la información para el público cubano. Qué bueno. Bueno, te propongo ahora que nos tomamos un poquito de té, ¿verdad? Y así disfrutamos de algunas de nuestras secciones. Sí, sí, sí. Esto es así, entre tú y yo. Gracias. Saludos. Con frecuencia, algunas personas dicen que los locutores son aquellos hablantes que presentan noticias, mientras que un animador no es exactamente un locutor. Pero ¿tienen razón? Bueno, los dos son locutores. Sobre ese tema vamos a conversar hoy entre tú y yo. Aprendimos todos los géneros de la locución. La entrevista, la conducción de programas. Narración, animación, mención, comentario, noticias. Está la animación más seria. Es decir, es muy variada la labor del locutor. El que logra hacer todo eso es el locutor integral. Todo debemos saberlo hacer con decoro, aunque nos especialicemos en uno de estos géneros. La diferencia es simplemente el programa. Aquí hay un elemento importante que todos los locutores deben tener en cuenta: el contenido y la forma. Todo está en el decir. Lo que cambia es el entorno, lo que cambia es las características del evento, el cual estás conduciendo. Cada programa y cada especialidad tiene una manera de manifestarse. Yo sobre todo fui locutor de información, informativo. Para mí no era difícil. Al principio sí, hasta que dominé esa actividad. En un programa de información, usted está informando, tiene una seriedad, tiene una disciplina del informador. Pasa que muchas veces hay locutores, digamos, para poner un ejemplo de noticias, que leen todas las noticias de la misma manera. Subordinan el contenido a la forma. El animador informa también, pero informa con una manera más libre, más suelta, no más comunicativa, pero sí más divertida. La animación yo siempre, quizás dentro de la especialidad de la locución, la comunicación, de cierta forma yo desde mi punto de vista lo veo como la más fácil. Sencilla, entre comillas. Todos tienen su cosa. La locución es difícil para todos. Cuando tú vas a animar algo, tienes que conocer de la vida de la gente que estás presentando. Tú tienes que estar muy claro de lo que estás diciendo y cómo lo dices. Tienes que estar preparado. Y cuando te hacen esta seña, que conocemos todos los locutores, ahí no puedes hablar por hablar. Entendemos la animación con la gritería. Gritar es animar. No. Es compleja, te tienes que preparar mucho. En dependencia de lo que está recogido para usted leer, así tiene que ser la entonación, así tienen que ser los matices y así tiene que ser la forma en que usted va a transmitir esa información o ese conocimiento. Hacer una presentación con alegría, con entusiasmo, sin necesidad de gritar, esa es la animación. El que domina esa faceta no le resulta difícil. Evidentemente. La actuación es interpretar un personaje ajeno a sí mismo. El animador interpreta un personaje que es él mismo. Si tú te pones a tartamudear o a inventar o a alargar los finales, el televidente no te escucha, no te cree. Alguna vez tú oyes a personas animando que están muy lejos de lo que es la técnica de la locución. No tienen la más mínima idea de lo que es la locución. Un locutor tiene que tener cultura, pero además de todo eso, el resto de las herramientas que sí obtiene a través de la academia el locutor. Un locutor es alguien que tiene
una relación directa con un público al cual le va a informar cosas. Es un hilo conductor en cualquier tipo de evento. Muchas veces nos olvidamos de la importancia y la responsabilidad que tiene un locutor. Es un patrón en el modo de hablar, de decir, de pronunciar correctamente. Interpreta lo que otros han escrito. Es el maestro, es el orientador, es el que advierte, el que avisa. Es el comunicador por excelencia. La locución es un arte. Es el arte de saber emocionar y saber convencer al mismo tiempo. La lectura, presentación o narración de noticias, al igual que la animación, constituyen especialidades de la locución. Y por ese motivo, a partir de ahora, cuando te refieras a presentadores de informativos o animadores, estarás hablando de locutores. Con próximos temas, volveremos a ustedes. Entre tú y yo. Bueno, verdad que refrescamos un poquito, ¿verdad? Con ese té delicioso. Irma, nos queda por hablar de tu participación, tu colaboración con la Mesa Redonda. Sí, desde el 2006 vengo colaborando con la Mesa Redonda. Normalmente soy la persona que se dedica a hacer las llamadas internacionales a personalidades, a periodistas, que quieren que de alguna manera tengan que ver con el tema que se desarrolla en la Mesa Redonda. Y bueno, sigo todavía cooperando con ellos. Muy bonita experiencia. Has tenido varias misiones internacionalistas, ¿verdad? Sí, he tenido. ¿Cuáles han sido las más significativas para ti? Yo pienso que pudiera mencionarte Venezuela. Fueron 9 meses trabajando allí con las misiones de salud, con la misión educativa, pero también un poco que se rompió ya el esquema y ya no era ni de salud ni de educación, sino que habían otras misiones que tenían que ver con la electricidad, tenían que ver con las misiones de cultura, corazón adentro, tenían que ver con los niños que tienen problemas de discapacidad, y un poco que hice una cobertura muy amplia. Me ayudó a conocer muchas cosas que uno no conocía. El periodista siempre va indagando. Y además conocer al presidente Chávez. Tuve afortunadamente la suerte de participar en muchas actividades con él y conocerlo, verlo de cerca, conversar con él, igual que Maduro era su canciller en aquel momento. Fue una misión que me marcó mucho Venezuela, realmente. También te pudiera hablar de Qatar. Tenemos un hospital en el desierto de Qatar, un hospital con un personal estrella, Irela. Allí, para trabajar en ese hospital, nuestros médicos tienen que ser súper calificados porque son muy exigentes con los parámetros que los cataríes le imponen a la misión cubana. El emir de Qatar, Su Alteza el Jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, y el ministro de Salud Pública de Cuba, doctor Roberto Morales Ojeda, inauguraron este martes el hospital de Dukhan. Este hospital, con un alto estándar de calidad, belleza y confort, fue concebido para la atención clínico-quirúrgico general y se prevé que atienda a unos 25.000 habitantes. Y todos los médicos que trabajan en ese hospital son médicos cubanos. De excelencia, además. De excelencia. Tienen que dominar el idioma inglés, tienen que ser muy buenos en su especialidad, pero además tener ética, saber hablar bajito en los pasillos. O sea, ellos son muy exigentes con los calificadores para poder aceptar a un médico cubano que trabaje allí. Y el hospital de Qatar ha tenido muchísimos lauros, ha tenido premios internacionales justamente porque mantiene esa calidad. Argelia, fui al desierto del Sahara, donde están desplegados en hospitales oftalmológicos, en hospitales donde los médicos cubanos también están realizando misión internacionalista allí. Y también es maravilloso conocer a nuestros médicos desplegados ahora que arremete el imperialismo con una campaña para desprestigiarnos justamente de esa manera. Yo te puedo decir, soy testigo presencial de la labor que realizan nuestros médicos en estos momentos
y desde hace muchos años en la arena internacional. Estuve en Timor-Leste, fue la primera periodista que estuvo en Timor-Leste, queda arriba de Australia, 30 horas de viaje. Yo decía, esto no se acaba nunca. También hay una facultad de medicina allí que gradúa a los timorenses que no tenían a nadie allí, eran los que estudiaban en Argelia o en la India y se quedaban en esos países. Señor. Timor no tenía médicos timorenses, nosotros graduamos los primeros médicos timorenses que tenían que ejercer, esa era la única condición que se les puso, cuando regresen tienen que ejercer en su país. Y hoy Timor tiene médicos timorenses graduados de Cuba y graduados allí, porque allí abrimos una facultad de medicina que se encarga justamente de eso. Han sido realmente muy lindas las experiencias que he tenido. Muy bellas las experiencias que has tenido. También, hasta en un momento, en una de esas misiones, arriesgaste tu vida. ¿Verdad? Fue en Argelia. En sí. Argelia. Sufrimos un accidente, tuvimos un momento de mucha tensión. Sí. Fue el equipo periodístico cubriendo justamente con el ministro, el actual vicepresidente del Consejo de Estado, era entonces ministro de Salud Pública, Morales Ojeda, y tuvimos un accidente. Él iba a hacer un recorrido por donde estaban los hospitales donde trabajaban los médicos en el desierto, y ya a la salida de Argel fue que una cuña nos embistió al carro de la prensa, a la caravana en sí, porque los que iban en la caravana esquivaron esa cuña perdida y finalmente se estrelló contra el carro de la prensa. Y estuvo muy grave el camarógrafo. Sí, señor, Tomasito. Estuvo Tomás Olivero, que era el camarógrafo. Afortunadamente ya hoy está nuevamente incorporado, es Premio Nacional de la Televisión Cubana, ha sido condecorado, pero fueron momentos muy, muy tensos. Yo sufrí una herida en la cara, quizás por ahí están las fotos, a lo mejor las pueden ver, pero pude, afortunadamente, gracias a la medicina cubana, cuando regresé, me hicieron una pequeña cirugía y pude salir airosa de eso y retomar nuevamente el periodismo en la televisión, la conducción y el cabaret. Qué bueno, Irma. Bueno, ¿tienes un hijo? Tengo un hijo precioso. Sí, si claro. lo ves, te enamoras de él. ¿Verdad? Precioso. Me lo han dicho. Porque además es un gentleman. Es una persona a la que crié como yo hubiera querido tener alguna vez un compañero, que te sabe hacer de todo en casa. Qué bueno. De todo. Una joya. Lo mismo lava, que plancha, que se ocupa de su hijo, es buen esposo. De esos hombres que ojalá se multiplicaran. Claro. Vamos a decir que no. Vamos a clonarlo. Pero bueno, él es así. Yo lo crié a mi manera y como yo hubiera querido tener un hombre al lado. Y bueno, ese es Carlos Platt Shelton. Qué bueno, te y felicito. Tengo un nieto. Sí, ¿verdad? Tengo un nieto ¿Cómo se llama tu nieto? Carlos Alejandro. También. Carlos Qué Alejandro. familia más bonita, tú te la mereces. Felicidades. Bueno, un altico que te voy a sorprender. ¿Está bien? Saludos, esto es una invitación. Cada sábado a las 2 de la tarde por Cuba Visión, un encuentro entre tú y yo. Pero si quiere interactuar con nosotros, mire nuestro correo electrónico. Pero hay más. Mire nuestra dirección de Facebook. Y aún hay más. Mire usted, el canal de YouTube. Te espero. ¿Me esperas? Gracias. Bueno, todo lo que está en esta cestica es para ti. Y comienzo con este obsequio de Niurka. Son unos pendientes. Qué bello. ¿Verdad? Víctor Bikini también. Te va a venir muy bien para el verano. Se puede abrir, ¿no? Claro. Quedan por acá. A ver. Ay, pero qué cosa más hermosa, Dios mío. Ediciones Vigía por aquí. ¿Viste qué lindo? Ay, qué hermoso. Ay, gracias. Mañana mismo te lo puedes poner porque hay mucho calor. Esto, bueno, de Habana 1791. Eso es un libro de poesías. ¿Tú eres romántica? Muy romántica. Pues mira, qué bien para ti.
Y esto, bueno, personalizado, aquí está firmado por Rebustillo. Qué bueno, para ti también. Estaba elogiando esa obra de arte que es de Rebustillo, y que adorna la salita esta, la de tu casa. ¿Cómo la has adornado tú? Me voy muy agradecida de tener esta obra también, esta copia de esta obra de arte que Rebustillo también nos regala en la tarde de hoy. Muchísimas gracias a ti, Irene, gracias a ti, al colectivo, de Sonia, a todos ustedes. Todos han tenido una atención maravillosa, como para que uno no se quiera levantar nunca de aquí. Realmente gracias. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Eso es lo que queremos, que todo el mundo se sienta bien aquí. Gracias, Irma, gracias por aceptar la invitación. Y ahora sí ya me tengo que despedir. Como siempre, les digo, soy Irela Bravo, la amiga que los espera cada semana para seguir conversando sobre nuestros medios de comunicación con sinceridad y sin secretos entre tú y yo. Gracias, Irma. Gracias a ti. Entre tú y yo con mi gente, entre tú y yo, entre tú y yo, entre tú y yo, con Irela que te espera, entre tú y yo, muy sonriente conduciendo, entre tú y yo, y con Sonia dirigiendo, entre tú y yo, su colectivo estelar, entre tú y yo, en familia para ti, entre tú y yo, oye mira bien pero qué bueno está, entre tú y yo, sale el vecino que el programa te gustó, entre tú y yo, con informaciones para ti, entre tú y yo.